Hola, tú estás en Zona VIP y yo soy Rodolfo Mejía, quien les habla una vez más y quiero compartirte algunos principios más nuevamente para que fortalezcan tu vida. En la serie acerca de activando lo sobrenatural de Dios. Tu identidad es sobrenatural, te lo decía en el podcast anterior. Tu identidad es sobrenatural. Tu identidad tiene un diseño y una dimensión que hace que las cosas que Dios preparó de antemano para ti en el plano eterno y con su palabra eterna puedan acontecer y puedan manifestarse dentro de lo temporal y dentro de lo cronológico. Dios es eterno, su dimensión es eterna, su palabra es eterna y Él hace que las cosas puedan manifestarse sobre tu vida en la dimensión terrenal, en la dimensión natural. Dios quiere que tú lo vivas, lo evidencies, porque esa es la identidad que tú tienes como hijo. Esa es la identidad que Él ha establecido sobre ti y es por eso que quiero compartirte estas palabras y quiero entregarlas para que lleguen, para que penetren hasta tu espíritu y te formen para la dimensión en la que Dios te quiere usar. Ok. En el punto anterior te estaba hablando acerca de la continuidad y de la discontinuidad de la sobrenaturalidad de la palabra de Dios. Como ella es continua, sigue siendo la misma y se manifiesta dentro de lo terrenal, se manifiesta dentro de lo humano, se manifiesta dentro de nuestro plano físico, atrayendo lo que está en el plano sobrenatural, atrayendo la palabra de Dios que Dios habló en la eternidad, lo que Él dijo que acontecería. Cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos, luego de la confesión de Cesarea de Filipo, aquella confesión de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hay muchas cosas que decir al respecto. Jesús observa a sus discípulos y luego de haber confesado, haber declarado la revelación, Él les dice a ellos, escuchen, ustedes harán cosas más grandes que yo. Pero antes de eso, Él le dice a sus discípulos, escuchen, ustedes podrán atar en la tierra y lo que aten en la tierra será atado en los cielos. Lo que ustedes ligaren en la tierra será ligado en los cielos. Lo que ustedes declararen y lo que ustedes desataren en la tierra también será desatado en los cielos. Lo que desligaren en la tierra será desligado en los cielos. Él estaba hablando no solamente de la tierra física que nosotros podemos ver. Él estaba hablando del plano sobrenatural y eterno. Él estaba hablando del cielo, del espacio astral o el espacio sideral que nosotros podemos ver. Él estaba hablando algo más allá del cosmos físico. Él estaba hablando acerca de lo eterno y de lo sobrenatural. Por eso siempre evidenció acerca del poder que ellos tendrían, de la autoridad que ellos tendrían, de la revelación que vendría para ellos. Eso era el reino. Y esa es la evidencia del reino que Él quiere que se manifieste en este tiempo sobre cada uno de nosotros. Esa es la evidencia del reino de Dios que Jesús estaba implantando en sus discípulos y que quiere que tú la comprendas plenamente para que puedas mostrar la eternidad y la sobrenaturalidad de tu identidad. Es por esto que Él le dice, ustedes atarán en la tierra y lo que ataren en la tierra será atado en los cielos. Ustedes penetrarán al mundo espiritual a través de lo que hagan en el mundo físico, proclamarán en el mundo físico y entonces habrá un efecto sobrenatural en la dimensión eterna y lo que proclamen en la tierra será manifestado desde los cielos. Es por esto que el llamado o el momento de Ezequiel, cuando él es llevado al valle de los huesos secos, me impresiona tanto en el Antiguo Testamento, porque hay una evidencia allí de la sobrenaturalidad eterna de la palabra de Dios. Él lleva a Ezequiel, primer paso, lo movió del lugar donde estaba y le dio una nueva identidad. Fue movido por Dios, fue dirigido por Dios. Es el primer nivel, ser dirigido por Dios. El segundo nivel, dice la Escritura que le dijo hijo de hombre, le dio un título, le dio una identidad. Ahora Ezequiel tenía una identidad delante de Dios porque Dios la había colocado sobre él, la había plantado sobre él y esa identidad simplemente tenía que manifestarla, hacerla evidente. Hijo de hombre, luego le dice, ¿vivirán estos huesos? Dios está dialogando con él, le hace una pregunta y él le dice, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes, declaró dependencia y una vez que declara dependencia, entonces Dios le dice, profetiza. Es el tercer nivel, lo llevó al nivel profético donde puede hacer acontecer cosas dentro del plano físico que no acontecerían naturalmente o físicamente por cualquier otra razón, a menos que Dios esté en el asunto y a menos que Dios sea el que esté dando la autorización para revelar una palabra y una identidad, para hacer mover el mundo físico a través de un milagro sobrenatural. Y es por esto entonces que Dios le habla a Ezequiel y le dice, Ezequiel profetiza, le está dando autoridad profética, pero más que el manto profético que estaba sobre él, el cuarto paso, que me parece una dimensión que llega mucho más allá con la vida de Ezequiel, es que Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, entonces vamos a hacer algo, habla a estos huesos
pero no era palabra de Ezequiel. Le dice, y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos. La palabra que está proclamando es la palabra Jehová, la palabra el Eterno en el Antiguo Testamento. La palabra eterno tiene que ver con lo que abarca el pasado, lo que abarca el presente y lo que abarca el futuro. Cuando se escribía esta palabra en la antigüedad, o cuando iban a escribirla, los escribas, ¿verdad?, o los masores que estaban encargados de escribir la Biblia, de transliterar la Biblia de un texto a otro, de multiplicar los textos, ellos cuidaban precisamente, los masores o masoretas, cuidaban de colocar el nombre de Dios, o si usaban algo que asemejaba el nombre de Dios, ellos escribían las 4 letras, y después de escribir las 4 letras, la I, la H, la W y la H, una vez de escribirlas, entonces ellos tomaban esa pluma y nunca más volvían a usarla, porque el nombre de Dios era sagrado. Ese nombre allí significa el Eterno. Lo que Dios le está diciendo entonces a Ezequiel es, diles palabra del Eterno. Qué tremendo esto. Diles palabra del Eterno. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Dios no habló. Él pudo haber hablado a los huesos secos, Él pudo haber hablado a ese valle, Él pudo haber hablado al problema y a la dificultad, Él pudo haber hablado para que lo sobrenatural aconteciera dentro de lo natural, pero Él ya había dado la promesa. Por eso te estoy hablando de continuidad y discontinuidad. Él ya había dado la promesa, ya estaba colocada, era su palabra. Él le dijo, vivirán. Señor, no lo sé, tú lo sabes, entonces profetiza. Eso significa implícitamente de que vivirían, pero la forma de que vivieran era que la palabra eterna estaba siendo colocada dentro de Ezequiel. Él soltó entonces la palabra eterna. Esto es, la palabra eterna no estaba fuera de Ezequiel. La palabra eterna no estaba alrededor de Ezequiel. La palabra eterna no estaba vinculado con lo que Ezequiel hacía, sino que la palabra eterna fue colocada dentro de él. Él le dijo, diles, suelta tú la palabra eterna. Diles, así ha dicho Jehová. Así lo proclamó Dios. Así lo declaró o lo decretó Dios en el plano y en la dimensión eterna y sobrenatural. Y es de esta misma manera como tú puedes decretarlo en el plano físico para que acontezca lo que Dios ha proclamado, lo que Dios ha declarado y lo que Dios ha dicho que hará. Este tiempo es un tiempo de conquista, porque tú debes entender la sobrenaturalidad eterna de la palabra de Dios. Esa sobrenaturalidad eterna fue colocada dentro de Ezequiel para que Ezequiel la mostrara y la revelara a todos aquellos que estaban cerca de él. Ezequiel reveló la palabra sobre el valle de los huesos. Él fue dirigido por el Espíritu. Él recibió una identidad. Él recibió la orden profética. Pero más que eso, lo mejor de todo fue que recibió la sobrenaturalidad de la palabra de Dios. Cosas mayores que yo, ustedes podrán hacer, dijo Jesús. Y cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador, Él les revelará lo que ustedes tendrán que decir en el momento indicado. Activa lo profético sobre tu vida y comienza a vencer en el nombre del Señor, a declarar la operación de Dios a tu alrededor y a traer la victoria que Dios preparó en el mundo espiritual alrededor tuyo. Me despido de ustedes en Zona VIP, Rodolfo Mejía, desde la Patagonia Argentina, en la provincia de Neuquén y a orillas del precioso lago Nahuel Huapi. Que Dios te bendiga.